Hola iglesia, muy buenos días. Qué gusto estar un domingo más reunidos con ustedes. Qué bendición, qué tiempo hermoso que hemos pasado de alabanza con el ministerio Agua Viva Worship de acá de Piura, de Sullana. Qué bendición estos hermanos y hermanas que se han juntado a hacer esto para Dios, con el fin de alegrar el corazón de Dios con la alabanza, con la adoración. Qué hermoso es que nosotros como iglesia, aún en estos tiempos difíciles, tiempos de pandemia, de cuarentena, todavía en algunos casos, vemos que todavía seguimos sirviendo a Dios. Y creo que eso es algo que tenemos todos los miembros de la Iglesia Agua Viva, tenemos en el ADN nuestro el servir a Dios en todo momento y en toda circunstancia. La iglesia no ha parado de trabajar, de crecer, aún siendo ayuda, llevando ayuda social a muchas personas. Le comento que en esta semana que viene vamos a instalar nuestro primer comedor comunal y vamos a seguir trabajando realmente. En noviembre tenemos el día 26, 27 y 28, Transformación 2020. Este año hemos hecho nuestra convención con la diferencia que hoy día va a ser 100% en línea. Usted va a estar conectado. Infórmese, contáctese con su líder para que pueda inscribirse ya y podamos terminar prácticamente el año completamente bendecidos con grandes invitados que van a estar durante 3 días y usted va a poder tener esas enseñanzas durante un mes para que pueda verlas en el link que le van a enviar a su correo al momento de inscribirse. Y qué bueno, cuántos han venido o cuántos se han conectado con expectativa. Si hay alguna persona nueva que está ahí, bienvenido sea a esta su casa. Estamos hoy día Agua Viva en casa. Y hoy quería compartirles algo que Dios me estaba hablando en esta semana. Esta semana, a los primeros días, estaba viendo cómo hay un sentimiento muy negativo que puede constituir un arma muy poderosa para el enemigo, para Satanás, en contra de nosotros. Inclusive puede llegar a atormentar y hasta destruir la fe de un creyente genuino. Esto se llama la culpabilidad. Hoy día le quiero compartir un tema llamado venciendo la culpabilidad. Y ojo, que este sentimiento negativo es más cercano y más proclive en la vida de un creyente del que no lo es. Porque muchas veces nosotros, conociendo la palabra de Dios, conociendo las promesas de Dios y conociendo también sus mandamientos, por querer siempre agradar a Dios, a veces lidiamos con un sentimiento de culpabilidad, de saber o de creer si hemos hecho algo bien o hemos hecho algo malo. La culpabilidad y la insatisfacción personal son dos sentimientos o emociones muy tristes que desgastan completamente al ser humano en general. Podríamos decir que el sentimiento de culpa, de culpabilidad, viene a ser una experiencia que nos hace sentirnos mal por algo que deberíamos o no haber hecho o dicho y no hemos realizado. Este sentimiento puede tener una base verdadera o una base falsa. Es como una voz interna, esa voz de nuestra conciencia que nos autocondena intensamente durante todo el tiempo e incluso llega muchas personas a no poder conciliar el sueño porque están viviendo con este sentimiento de culpabilidad durante mucho tiempo. Ahora, este sentimiento de culpabilidad está estrechamente relacionado con esa voz de la conciencia que algunos le llaman. Este sentimiento de culpabilidad es un mensaje constante de desaprobación que constantemente le dice, oye, ¿sabes qué?
tendrías que estar avergonzado por eso que has hecho. Es malo lo que has hecho. Realmente no eres bueno, eres malo. Es una voz muy, pero muy condenatoria. No es una voz que realmente sea buena, es una voz condenatoria y muchas veces, por eso le dije que esta voz suele atacar más al creyente, porque el creyente suele confundir esta voz con la voz de Dios. Y cuidado, porque Satanás, el enemigo, inclusive puede usar hasta versículos bíblicos para traer condena sobre ti. Recuerda que Satanás, cuando tentó a Jesús, lo tentó usando la misma palabra. Y es que esa voz puede ser una voz que de alguna manera use la palabra de Dios para sentirte condenado. Pero tú tienes que saber diferenciar esa voz realmente con la voz de Dios, porque Satanás realmente se viste pues como ángel de luz. Mira, lo dice la palabra, mira lo que dice acá. Claramente dice aquí, y esto no debe sorprendernos porque hasta Satanás se disfraza de ángel de luz. El mismo Satanás se disfraza, dice, de ángel de luz. Por eso que esa voz es una voz que realmente es engañosa. Es una voz mentirosa, es una voz que produce en ti culpabilidad, pero no es una voz que venga de parte de Dios. No siempre el mensaje de culpa o de culpabilidad que nos trae nuestra conciencia proviene de una descalificación de parte de Dios, sino que en ocasiones este sentimiento de culpa también viene de otras fuentes, obviamente que no son de Dios. Incluso este mecanismo de corrección e instrucción del ser humano puede ser aprovechado por el enemigo para inducirte a tener sentimientos de culpa autodestructivos. La culpabilidad lleva a la autodestrucción. ¿Cuánta gente se ha suicidado por no poder haber salido victorioso o no haber vencido el sentimiento de culpabilidad? Hay culpabilidades realmente que vienen producto de algo malo que realmente hemos hecho, como hay culpabilidades o falsas culpabilidades. Y la palabra de Dios nos advierte eso en que sepamos diferenciar. La Biblia nos enseña, por ejemplo, mire lo que la palabra de Dios nos dice respecto a esto. Dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo al cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Esa es la diferencia. La tristeza o el dolor que una persona siente por haber hecho algo malo cuando viene de parte de Dios es que eso se va a volver al arrepentimiento. O sea, si nosotros tenemos una culpa por algo que hemos hecho, entonces Dios, sin juzgarte, sin condenarte, te lleva al arrepentimiento. Te lleva a decir, mira, esto hiciste mal, pero Señor, yo te pido perdón y simplemente cambio de actitud. Pero el dolor, la culpabilidad que el enemigo produce es de condenación, pero que no te lleva al arrepentimiento, sino que te quedas, como se dice, empantanado en el dolor sin ir al arrepentimiento. Ese dolor, esa culpabilidad sin arrepentimiento es la que nos lleva
a la muerte espiritual, según lo que hemos leído. Y es esa culpabilidad la que tú y yo tenemos siempre que vencer, porque siempre va a haber voces que se levantan en contra tuya, condenando. El mismo Jesús fue condenado. Jesús, que siempre fue un hombre que realmente como hijo de Dios fue un hombre perfecto. Sin embargo, siempre hubo voces acusatorias. Los fariseos eran especialistas siempre en querer acusar a Jesús, en buscarle alguna falla, pero nunca lo hicieron. Por eso hay que saber diferenciar que hay una culpabilidad que es para bien, pero que es la que te lleva al arrepentimiento. En la Biblia tenemos dos casos muy conocidos de dos hombres que enfrentaron el sentimiento de culpabilidad, pero con resultados diferentes. Es el caso, por ejemplo, de Judas y de Pedro. Ambos tuvieron fallas. Ambos, de alguna manera, fallaron, pecaron. Pero ¿cuál fue el resultado? Muy distinto. Judas, por ejemplo, había vendido a Jesús, lo entregó a Jesús. Y dice que Judas se acercó a Jesús y le dio un beso. Pero Jesús le dijo, Judas, haz lo que tengas que hacer. En ningún momento lo condenó, en ningún momento le increpó, le dijo, lo que has venido a hacer, Judas, hazlo. Pero en ese momento, Judas se fue avergonzado. No pudo con ese dolor, con esa culpabilidad. Y en lugar de volver a buscar a Jesús, ¿qué hizo? Él prefirió matarse. Pedro cometió, en mi opinión, una falta más grave, porque negó a Jesús delante de él, mientras que Judas hizo esta entrega, acordó con otros hombres lejos de Jesús. Pedro, en la misma cara de Jesús, lo negó 3 veces. Jesús simplemente le dijo, cuando él se ufanó de que nunca lo iba a traicionar, que nunca lo iba a abandonar, Jesús simplemente dijo, Pedro, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Y Pedro lo niega a Jesús delante de él. Cuando Pedro se encuentra con la mirada de Jesús, dice la palabra que Pedro lloró amargamente. Pero en ese llanto, donde Pedro también se sentía culpable, dice la palabra que Jesús al tercer día resucitó después de morir. Y dice que se apareció ante los discípulos. Y Pedro dice que lo vio a Jesús. Y a pesar de que se sentía culpable, él dice que corrió, se lanzó al mar y comenzó a nadar y fuese a Jesús. Pedro quizás quiso excusarse en ese momento, pero Jesús simplemente le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dije, sí, Señor, tú sabes, le preguntó 3 veces, así como 3 veces. Pedro lo negó a Jesús, Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Y al final, ¿qué le dijo Jesús? Sabes que Pedro apacienta mis ovejas. En ningún momento lo increpó. En ningún momento le dijo, yo te dije, ¿sabes qué? Eso te pasa. No, nunca Jesús tiene esa voz de condenatoria. Nunca Jesús tiene esa voz que produce en ti culpabilidad. Eso me hace recordar lo que nuestro pastor Sergio nos dijo en una enseñanza. Nos dijo que tus debilidades no te descalifican para cumplir con los planes que Dios tiene con tu vida. Muchas personas, ante estas debilidades y no entregárselas a Dios y no pedirle perdón, se sienten descalificados para servir a Dios. Y esa es una gran mentira que Satanás trabaja en la mente de muchos hombres y mujeres, y es por eso que muchos hombres y mujeres no se atreven a servir a Dios, se sienten inconscientemente indignos de servir a Dios, porque Satanás les ha puesto un mensaje legalista que creen que tienen que ser perfectos para servir a Dios. Gran mentira que Satanás ha hecho en muchas personas. Pero hoy día Dios quiere liberarte de todo sentimiento de culpabilidad. El Señor no ha venido a acusarte. El Señor te dice, ¿sabes qué? Apacienta mis ovejas. Y tú, líder,
que estás sirviendo a Dios, que quizás en algún momento fallaste, en algún momento hiciste algo malo, Dios no te está acusando, te está diciendo simplemente, busca mi rostro, acércate a mí, vuelve al Padre y Dios te va a dar siempre una nueva oportunidad. ¿Sabes qué? Yo quiero decirte algo. Tú tienes la autoridad para callar toda voz de culpabilidad en tu vida. Tú puedes callar esa voz de culpabilidad. Tú tienes la autoridad. Jesús nos las ha dado. Jesús nos demostró esa autoridad. A mí me encanta, por ejemplo, un versículo que menciona la Biblia, que quiero compartírtelo en este momento. Mira lo que dice acá. En circunstancias difíciles, Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas, silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. Eso es lo que hace Jesús y eso es lo que Jesús te está diciendo que tú le digas al enemigo. Silencio, cállate, voz de culpabilidad. ¿Sabes qué? Tú tienes la responsabilidad, tú tienes la autoridad de callar y silenciar toda palabra de juicio que viene contra ti. Toda palabra de condenación que viene contra ti, tú tienes la responsabilidad y la autoridad de callar. Porque esas voces, si tú no las callas, van a producir en ti temor, duda, confusión. Y por lo tanto es importante que tú te levantes en la autoridad. Si hiciste algo malo, si le fallaste a Dios, simplemente vuelve al Padre como lo hizo el hijo pródigo. Simplemente dile perdón a Dios, pero de corazón. Antes de que termines tú de decir la palabra perdón, Dios ya te habrá perdonado. Cada vez que tengas una falsa culpabilidad, que venga una falsa culpabilidad a tu vida, tú tienes que declarar con tu boca que Jesús es tu Señor y Salvador, que Él en la cruz del Calvario se llevó todos tus pecados, toda tu culpabilidad, toda mi culpabilidad, se la llevó Jesús en la cruz del Calvario. Tú tienes que declarar vida, tú tienes que declarar bendición y tienes que perdonar esas palabras condenatorias. Muchas veces el diablo usa a las personas que más amas para juzgarte, para condenarte, pero sabes que tu enemigo no es tu familiar. Tu enemigo es Satanás, el cual se esconde detrás de las personas porque busca dañarte y busca herirte. Pero yo también te quiero dejar una palabra. Cuando tú te sientas condenado, cuando tú te sientas juzgado, bueno, tú vas a levantar una palabra como esta que dice en Salmo 18:2. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Eso es cuando estás con Dios. Él es tu protector. Él es tu defensor. Si tú te aferras a esta verdad, te aseguro que cuando venga ese pensamiento negativo de culpabilidad, a querer controlar tus decisiones, a querer controlar tus emociones, tú vas a recordar estas palabras y estarás nuevamente en control de tu vida y podrás decir, tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza, tú eres mi salvador. ¿Sabes qué? Esas palabras condenatorias, esas palabras de juicio, nunca te las dijo Jesús. Te las pudo haber dicho cualquier persona. Te las pudo haber dicho quien tú quieras que te haya dicho, pero Jesús nunca te las dijo. Yo quiero decirte, hay muchas personas que sufren de depresión porque sienten una voz que los condena, una voz que los juzga, una voz que les dice, tú eres malo, tú eres mala, tú eres mentiroso, tú eres un hipócrita, pero esa voz no es de Jesús. ¿Sabes qué?
tú tienes autoridad para cerrar boca de leones. Esas bocas de leones que se levantan contra ti, van a ser cerradas. Mira lo hermoso que dice la palabra acá. Y tenemos el ejemplo de Daniel. Mira lo que dice acá. Esto es tremendo. Y tómalo a ti como palabra. Dice, mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno porque fui hallado inocente ante él y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. Amén. Qué bendición. Qué palabra que Dios te está dándote hoy día. Hoy Dios te absuelve de todo pecado. Hoy Dios te absuelve de toda culpabilidad. Hoy la culpabilidad se va en el nombre de Cristo Jesús. Y yo quiero dejarte algo más, ¿no? Yo quiero que esta palabra tú la hagas rema en tu vida. Mira lo que te dice el Señor. Sin embargo, Isaías 54:17, sin embargo, nadie ha hecho un arma capaz de destruirte. Israel, ahí tú ponle tu nombre. En lugar de Israel, ponle tu nombre. Y a ti te dice el Señor, tú harás callar a todo aquel que te acuse, porque yo, el único Dios, hago triunfar a los que me adoran. Te juro que así será. ¡Wow! Esa es palabra de Dios para ti. Dios te dice, yo voy a pelear por ti. Dice que ninguna lengua se levantará contra ti. Esa es la herencia de los siervos de Jehová. Si tú eres un servidor de Dios, ¿sabes qué? Ninguna lengua se levantará en condenación de parte del enemigo. ¿Sabes qué? Yo te hablo esto porque muchas palabras, mejor dicho, muchas personas experimentan y luchan con sentimientos de culpabilidad por durante muchos años. Pero ¿sabes qué? Dios ha venido hoy día a traerte libertad. Dios quiere en este tiempo que tú realmente seas libre. Mira, yo quiero dirigirme a esas personas nuevas, inclusive a esas personas que creyentes aún, que luchan con ese sentimiento de culpabilidad. ¿Sabes qué? Hoy Dios te hace libre. Hoy en el nombre de Jesús le entregamos toda culpabilidad. Señor, toda lengua que se ha levantado en contra mía, Señor, tú me defenderás. Señor, toda palabra de juicio, toda palabra de condenación, yo en este momento la rechazo, bendito Dios, porque tú te llevaste mi culpabilidad en la cruz del Calvario. Yo me declaro completamente libre de la culpabilidad. Señor Jesús, si te he fallado, yo voy ante ti a pedirte perdón y a pedir perdón a esa persona. Pero Señor, tú restauras, tú restituyes otra vez mi vida. Tú me vuelves a levantar. Gracias, Señor, por ese amor, por esa misericordia, porque tú, Señor, tú nunca me dijiste, tú nunca me acusaste. No fue tu voz la que me acusó esa vez, fue la voz del enemigo. Pero hoy yo me declaro completamente libre porque la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario me hace libre de toda culpabilidad. Y si tú, amigo, hoy día te conectas por primera vez, dile: Señor Jesús, yo no quiero volverme a sentir culpable, por eso yo quiero tenerte a ti, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor, porque en esa cruz te llevaste todos mis pecados y a partir de este momento yo me declaro libre de toda culpabilidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si esa ha sido tu oración, déjame decirte que en este momento Jesús te hace libre de toda culpa. Tú puedes vivir una vida en paz, en bendición, guardándote de todo mal, pero Jesús no quiere que vivas en esclavitud de nada. Como les dije,
las semanas pasadas, Jesús quiere que tú vivas en completa libertad. Iglesia, es el tiempo de seguir trabajando para Dios, es el tiempo de seguir examinando nuestra vida. Muchos quizás están esperando llegar al final de su destino, llegar a esa meta, pero preocúpate también de que durante este proceso Dios te vaya cada día limpiando, mejorando en todas las áreas de tu vida. Gracias por este tiempo, le damos a Dios, que Dios bendiga a cada una de estas familias conectadas y que esta palabra realmente haya podido ser para ti de libertad y que pasen un lindo domingo junto con toda la familia y nos conectamos 11 de la mañana con la segunda parte de la prédica del pastor Sergio Jordún acerca de lo que me predico a mí mismo. Que Dios me los bendiga, que tengan un lindo domingo, un abrazo virtual para todos ustedes. Bendiciones.